cruz y podamos seguir a Cristo. Así que, sin más demora, voy a encomendarme a Dios por la palabra, que el tiempo avanza y me gustaría terminar el mensaje. Dios y Padre, te doy las gracias, Señor, en esta tarde, Señor. Me encomiendo a ti, Señor. Soy un siervo inútil, Señor, pero yo sé que tú vas a ayudarme, vas a poner palabras en mi mente, en mi corazón, Señor. Aquello que tú has puesto ya en mi corazón, tú vas a dar agilidad en mi lengua y en mi mente, Señor. Nada de lo que en mí sea, sino que sea de tu Espíritu Santo, Señor. Yo me pongo bajo tu cobertura, Señor, y me dejo llevar sobre ti, Señor, para que seas tú y solamente tú, Señor. Señor, toca el corazón en esta tarde, Señor, que puedan, Señor, llegar a la palabra. Destapa los oídos, si hay algún oído tapado, Señor, que la palabra pueda llegar nítidamente, Señor, y que esta palabra, Señor, que tú has puesto en mi corazón, pueda llegar hasta el corazón de mis hermanos y mis hermanas, Señor. En tus manos estoy, Señor. Así que sea lo que tú quieras y que sea tu voluntad, mi Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Bueno, hermanos, pues igual me repito, pero cuando nos encomiendan al siervo Luis como a mí, dar una palabra, pues tú ya empiezas a orar y empiezas a preguntarle al Señor qué es lo que es de darle, qué es lo que el pueblo necesita o qué es lo que el Señor quiere dar al pueblo. Y había una palabra que a mí me martilleaba la cabeza y me rondaba: santidad. Y es algo que es, como yo digo, con un peso bastante pesado, porque la santidad cualquiera no puede llegar a alcanzarla. La santidad hay que estar muy presto, hay que estar muy dedicado a Dios y que Dios pueda revelarte todo aquello que Él quiere, que encomienda. Desde la fundación del mundo, nosotros ya fuimos predestinados, todos los que hoy estamos aquí. Dios tenía un propósito para cada uno de nosotros. Y lo que Dios quiere es prepararnos, ¿no? Porque somos instrumentos, aquí en la tierra somos instrumentos suyos y Él nos va a utilizar, porque es el Altísimo, el Todopoderoso. Y es como el albañil que va a trabajar, voy a poner ese ejemplo, y necesita su capazo de herramientas y tiene que tener sus herramientas para poder trabajar. Entonces nosotros somos instrumentos aquí en la tierra y Dios quiere que esas herramientas que Él tiene, nosotros podamos tenerlas como el albañil en su capazo para poder utilizarlas. Una de esas herramientas es la santidad. Y Dios quiere que crezcamos en esa santidad, que nuestra vida prospere, que podamos vivir esa santidad. El versículo y el título, porque el versículo va basado en el título, ser santo, porque yo soy santo. Ahora en la ofrenda y en la adoración cantaban santo. Digo, Señor, tú has confirmado la palabra. Porque yo estaba un poco, digo, santidad será lo que el Señor quiere que yo dé. Porque siempre hasta última hora hay duda cuando tienes que dar un mensaje. Uno, porque el Señor puede hacer como Él quiera. El Espíritu se mueve como Él quiera. Y en cualquier momento, nuestro pastor muchas veces lo ha dicho, Él ha traído un mensaje que ya tenía, pero el Espíritu Santo se lo ha cambiado todo. Y en un momento se lo ha cambiado. Pero a mí me ha confirmado que hoy el Señor quiere que hablemos de esa santidad. Quiere prepararnos, porque somos sus instrumentos. Y quiere que esa herramienta la llevemos a auge, que la llevemos a más todavía. Que podamos vivir esa santidad, que podamos crecer en santidad. Igual que hay que crecer en fe, también hay que crecer en santidad. Son muchas herramientas que el Señor nos está dando, pero una de ellas es la santidad. Así que hoy vamos a ver algunas cosas que nos van a edificar y nos van a ayudar a poder alcanzar esa santidad. A través de la palabra, pues vamos a ir viendo versículos y vamos a ir relatando cosas que nos pueden ayudar a llegar
alcanzar esa santidad que Dios quiere. La santidad como llamado divino. Esa es una de las partes. Hay tres partes. Me gustaría llegar. Y escudriñando las Escrituras, veo que ya en Levítico, en el Antiguo Testamento, ya no habla de esa santidad. En Levítico es el libro donde a Moisés se le explica, Dios le explica cómo tiene que dar las leyes, cómo se tiene que hacer las leyes para su pueblo. Le dio las tablas, le dio los mandamientos, pero el Señor le va hablando a Moisés y Moisés va aplicando, a través del libro de Levítico, va aplicando esas leyes que tienen que imponer, ¿no?, para que el pueblo pueda estar sujeto a aquellas cosas que Dios está determinando. Y en Levítico 20, versículo 26, nos dice así la palabra. Dice, habéis pues de serme santo. Dice, porque yo Jehová soy santo. Dice, os he apartado de los pueblos para que me seáis míos. Aquí en el Antiguo Testamento todos sabemos que Dios eligió al pueblo hebreo como su pueblo y le habla de esta manera. Si os dais cuenta, aquí está diciendo, os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Hemos sido apartados, hemos sido escogidos, hemos sido privilegiados con un propósito y Dios nos va a dar esas herramientas para que podamos cumplir ese propósito aquí en la tierra. Pero esas herramientas no se consiguen solas, hay que trabajar. Esas herramientas, hoy el albañil se va a llevar hoy la parte. Un albañil llega a la obra, puede llevar su capazo de herramientas, pero si no se va donde tiene el tajo y empieza a levantar una pared o empieza a hacer otra, a poner una ventana, ¿para qué vas a la obra? Si tienes la herramienta, sabes cómo utilizarla, ponte a trabajar, levanta ese tabique, pon esa ventana, haz lo que tengas que hacer. Eso, hermanos, también es para nosotros. Si lo llevamos al campo espiritual, Dios nos está dando herramientas. La herramienta es la palabra. Me decía nuestro pastor que hemos comido ya mucha palabra. Pero hay, como he dicho, hay actitudes que todavía tenemos que perfilar, que todavía tenemos que trabajar para poder alcanzarlas y poder ser aquellos siervos y siervas que van a estar delante de Dios y Dios va a estar agradecido diciendo, siervos fieles, están haciendo la encomienda que yo le he llevado, puedo utilizarlos, son instrumentos que yo puedo utilizarlos, no son instrumentos que los voy a dejar apartados ahí. Amén. La santidad es un mandamiento divino para los creyentes en Cristo Jesús. Cuando decimos que la santidad es un mandamiento divino para todos los creyentes, para todo el que ha creído. Si el que no cree, no tiene fe y no cree en Jesucristo, muy difícil es que el Señor pueda utilizarte. Hay que creer, hay que tener fe y saber que Dios es un Dios grande y poderoso. Hemos confesado a Cristo. Todo aquel que ha confesado a Cristo como Señor y Salvador y como que Él murió y resucitó y que es el Hijo de Dios, ahí va a llegar esa presencia, va a llegar ese creer. Pero hay que tener fe y creerlo. En Primera de Pedro 1:15 nos dice la palabra así. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Dice, en toda vuestra manera de vivir. Pero atención lo que dice el versículo. Dice, en toda vuestra manera de vivir. No vale venir a la iglesia y ser santo. Alabar, adorar, levantar los brazos. Hay que ser santo, como dice aquí en el versículo, en toda vuestra manera de vivir. En toda la manera de vivir. Porque si solamente es cuando a nosotros nos agrada, no va a valer para nada. Porque va a caer en saco roto. Dios no te va a poder utilizar. Ese instrumento va a ser inutilizable. Porque va a decir, si
realmente no quieres, porque te estoy ofreciendo que seas mi instrumento, que yo te pueda utilizar, pero solamente quieres la parte que viene a la iglesia, te congregas, o la parte que estás con los hermanos, porque no es solamente aquí, es aquí y fuera de aquí, en tu casa y donde vayas y donde estés, esa santidad se tiene que ver, se tiene que notar que eres un hijo de Dios, se tiene que notar que has nacido de nuevo, se tiene que notar que en ti está esa naturaleza nueva que Cristo ha puesto en nosotros. Digo muchas veces, el viejo hombre está, pero hay que sujetarlo, hay que dejarlo ahí detrás, que no pueda avanzar hacia adelante. Y cuando quiera pasar, decirle, tira para atrás, porque yo soy criatura nueva en Cristo Jesús y tú no puedes, porque tú ya estás detrás. El hombre viejo ya murió. Y el hombre viejo no puede seguir avanzar hacia adentro. Dice en el 16, nos vuelve a repetir, este es el versículo de cabecera, el versículo que escogí y lo vamos a oír más veces. Primera de Pedro 1:16, hemos leído el 15 y el 16 dice, porque escrito está. Si os dais cuenta, cuando Pedro dice, porque escrito está, no está diciendo, no es porque lo diga yo, no es porque yo me lo haya inventado, es que está escrito. Y si está escrito es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios es porque es verdad. Porque Dios es verdadero. Tenemos un Dios verdadero, genuino. Un Dios que no va a hablar algo que no vaya a hacer, algo que no vaya a acontecer. Porque es un Dios grande y poderoso. Y su palabra, día y noche, perdurará. Los siglos pasarán miles de años, pero su palabra perdura, su palabra está ahí y es palabra de Dios. Por eso Pedro dice aquí, porque escrito está, dice, sed santos porque yo soy santo. Cuando yo leí este versículo, dice, porque escrito está, no viene mucho a concordar con lo que estamos hablando, pero me vino a la memoria Mateo 4:4. Jesucristo, te lo resumo rápido, Jesucristo en el desierto, a través del Espíritu, tentado. ¿Qué dice Jesucristo cuando es tentado? Dice, Mateo 4:4, dice, respondió y dijo, escrito está. Dice lo mismo que dice Pedro, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Jehová. Si os damos cuenta, cuando tenemos la palabra en nosotros, cuando recordamos, cuando la palabra está impregnada en nuestro corazón, nosotros podemos defendernos con la palabra. No hace falta hacer nada más, solamente recordar que la palabra esté en nuestro corazón, porque aquí Jesús fue tentado varias veces. Como digo, no va mucho en el tema, pero cuando leí porque escrito está, me vino a memoria las veces que Jesús repitió, porque no fue solamente una vez. Cuando a Jesús también lo tentó otra vez y le dijo a tu padre, dice, porque escrito está, dice, a tu padre honrarás. Pero no, quiero seguir con el tema de la santidad, pero quería remarcar esto, porque escrito está. Si la palabra de Dios está escrita es porque es verdadera y va a ser eficaz, porque la palabra es para redarguir, instruir y corregir y exhortar. Por eso la palabra hay que tenerla en nuestro corazón impregnada. Dios nos llama a ser santos porque Él es santo. Él nos ha creado para que seamos como Él. Atención, hermanos, Él nos ha creado para que seamos como Él. Es difícil alcanzarlo, pero no es imposible. Es difícil alcanzarlo, pero no es imposible. Dios nos da las armas para que podamos alcanzar a ser como Él, para que reflejemos su santidad en nuestra vida diaria. ¿Cómo podemos reflejar la santidad en nuestra vida diaria? Luego, según iremos avanzando, os iré dando fórmulas a través de la Escritura cómo podemos alcanzar. La santidad no es solo un estado de pureza, sino también una actitud del corazón. Porque dice, soy santo, ¿pero por qué? Porque soy puro, ¿no? Porque hay pureza. Sí, es necesario, pero no solamente esa pureza. Tiene que haber una actitud en nuestro corazón, para poder alcanzar esa santidad. Es una elección que hacemos cada día. No es solamente ya y ya está hecho, no.
es cada día. Jesús mismo lo dice, cada día hay que morir cada día. Entonces es una elección que hacemos cada día, de seguir a Dios y de separarnos del pecado. No vale hoy y ya está hecho. Con Dios es todos los días. Con Dios hay que trabajar todos los días. Aquí no es solamente ahora y ya está. Ya lo he hecho, ya soy salvo, ya lo tengo todo. No, hay que trabajar, hay que trabajar. Dice, no me acuerdo en qué verso está, pero dice que el que no trabaje, que no coma. Hay que entender ese versículo, vamos, hay que entenderlo, pero que hay que ganarse el pan con la sudor de nuestra frente, no con la sudor de él del frente. Por eso hay que trabajar. Y aquí en la casa de Dios, espiritualmente, si no trabajamos, el espíritu se queda obsoleto, se queda ahí apagado y el espíritu no va a trabajar. Por eso hay que tener constancia y trabajar. La santidad nos exige alejarnos de todo aquello que nos aleja de Dios y buscar su presencia y su voluntad en todo momento. Presencia y voluntad en todo momento. Presencia. ¿Cómo buscas la presencia? Intimidad con Dios. Cuando vienes también aquí a la iglesia, con tus cánticos, con tu adoración, Dios derrama de su presencia. Ahí puedes llenarte de esa presencia. Pero cuando tú estás aparte con Dios, tu habitación cerrada, y tú a Dios le estás hablando. Y luego lo más importante, hacer su voluntad. La voluntad es algo muy importante. Y no nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Porque Jesús mismo lo dijo cuando estaba, hágase tu voluntad, Padre. Él no quería morir en la cruz, pero dijo, hágase tu voluntad. Si es lo que tú has predestinado, si es lo que tú quieres, yo no voy a discutir ni a negar lo que tú ya tienes preparado. Porque Dios lo tenía preparado, como he empezado al principio. Las cosas, Dios lo tiene todo preparado desde un principio. Y Dios va a cumplir aquello que Él tiene preparado. En Efesios 1:4, Pablo nos recuerda que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él. Cuando aquí Pablo dice que nos escogió, está hablando que nos escogió antes de la fundación del mundo. Está hablando que antes que se creara la vida, ya fuimos escogidos. Antes que hubiera nada, ya había predestinado lo que cada uno, la manera cómo íbamos a ser, la manera que nos íbamos a comportar, el día que Dios nos iba a llamar a venir, porque algunos habrán nacido en una casa de cristianos, pero otros como yo llevan 8 años. Dios sabe por qué. Cuando Él llama y nos trae, es Él. Yo hablaba con mi hermano y comentábamos, charlábamos a veces y yo le comenté, digo, es que por nosotros mismos es verdad que nunca nos vamos a acercar a Dios. El ser humano, por nosotros mismos no nos vamos a acercar a Dios, porque nos gusta más la vida del mundo, nos gusta más nuestros deleites, nuestras cosas, que estar obedeciendo a Dios y haciendo lo que Dios nos demanda. Pero cuando tú llegas a Dios, cuando Jesús llega a tu vida y ves lo precioso, lo bonito, lo admirable y lo que Jesús puede hacer en tu vida y el cambio que hay en tu vida, entonces dices, ahí se queda el mundo, ya no quiero más del mundo, ahí se queda el mundo. ¿Por qué? Porque hay delicias a la diestra. Dios nos da lo mejor. Jesús está con nosotros, nos acompaña en cada momento y nos da de todo lo que Dios le ha dado a Él nos lo da a nosotros. No es un gran privilegio. Nos saca, como ha dicho mi hermano, del lodo. Administrando, decía, cuando ha empezado, hablaba en ese versículo que en el fango, en el lodo. Y es Jesús el que te saca de ahí, no hay otro. ¿Cómo
¿Cómo volver al mundo? ¿Cómo volver a ese fango? Yo no volvería nunca. Yo no volvería nunca. Si alguno quiere volver, yo no se lo recomiendo, pero si alguno quiere volver, ya sabes que vienen 7. Si antes había 1 o había 2, vienen 7 espíritus y todavía más malos. Más malos todavía. Y te hacen todavía perder más de lo que ya habías perdido anteriormente. Así que yo te aconsejo que sigas buscando a Cristo, sigas constante en la carrera, como dice Pablo, corriendo la carrera, para llegar al final y llegar a esa meta. Amén. Y dice, sin mancha delante de Él. Cuando dice sin mancha, no estamos hablando de una mancha, aquí estamos hablando de pecado, de evitar que no haya pecado en nuestra vida, que no haya mancha en nuestra vida, porque si dejamos una mancha, Dios la va a ver. A lo mejor otro no la ve, mi hermano no la ve, Pilar no la ve, María no la ve, pero Dios lo ve todo. Dios lo ve todo, porque Él escudriña hasta lo más profundo de nuestro corazón y lo ve todo. Amén. Esto significa que la santidad no es algo que logramos por nuestra cuenta, sino que es, mira, aleluya, que es un regalo de Dios para aquellos que creen en Él. Es un regalo, pero para aquellos que creen en Él. Si no crees, es imposible que ese regalo pueda el Señor dártelo. Pero si crees, claro que te va a llegar ese regalo. El Espíritu Santo es quien nos capacita y nos ayuda a vivir una vida santa. Hay que vivir en el Espíritu. Hay que andar en el Espíritu. Hay que dejar que sea el Espíritu el que te guíe. Es decir, el Espíritu Santo toma el control de todo aquello que es de pasar hoy en este día. Que no sea yo. Si hay algo en mí que quiera hacer que no sea de ti, quítalo, apártalo. Háblame, Espíritu Santo, háblame. Y el Espíritu Santo te va a guiar, te va a hablar. Porque es una persona como nosotros, el Espíritu. Ha sido dada a través de nuestro Señor Jesucristo y mora y está en el interior de ti. Somos templo del Espíritu Santo, hermano. Y el Espíritu Santo mora en el interior de nosotros. Así que no dejes que se apague ese Espíritu. Háblale al Espíritu Santo. Órale al Espíritu Santo, pídele al Espíritu Santo que te guíe, que te ponga las palabras, aquellas cosas que hay que hacer, aquellas cosas que quieres lograr, aquellas cosas que dices, si es que por mí mismo no puedo, pero tu Espíritu Santo sé que sí puedes, ayúdame. Y el Espíritu Santo te va a dar la salida, te va a dar el momento para que tú puedas llevar a cabo aquello que tú le estás pidiendo. No es chascar los dedos y que ya lo haga. Habrá un proceso, o puede hacerlo, porque lo puede hacerlo, pero siempre todo lleva un proceso. Amén. Sin embargo, a menudo nos encontramos en una lucha constante contra el pecado y la tentación. La tentación no es pecado, pero si dejamos que la tentación llevemos a cabo esa tentación la llevemos a cabo y la realicemos, entonces se convierte en pecado. Por eso hay que estar sujetos al Espíritu y no dejar esa tentación. Eva tuvo una tentación, vio el fruto, echamos la culpa al diablo, pero es nuestra decisión. Porque ella sabía, a ella le dijo Dios, no comerás de este árbol, no comerás del fruto de este árbol. Pero la tentación la llevó. ¿Y qué pasó? Que cuando cogió y comió, entonces vino el pecado. Pero mientras no. Si Eva se hubiera sujetado, hubiera sido obediente y hubiera obedecido a Dios, no hubiera llegado el pecado. Pero igual era un propósito que se tenía que acontecer, porque el Señor lo quiso así y así pasó. En Romanos 7:19, el apóstol Pablo dice aquí algo que parece como un poco lioso, pero dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal
que no quiero, dice, eso hago. Está hablando de lo que estábamos hablando, de la tentación del pecado. Él quiere hacer el bien, pero lo lleva al pecado. Y dice, y eso es lo que no hago. Por eso, aquí Pablo en Romanos nos habla que estemos sujetos al Espíritu, que no dejemos que se pueda consumar esa tentación, porque esa tentación lo que nos va a llevar es a pecar. Es por eso que necesitamos depender de Dios en todo momento y confiar en Él. Y confiar en Él Él es fiel para guardarnos y ayudarnos a vencer el pecado. La santidad es un llamado que no debemos tomar a la ligera. Meditemos en esta frase. La santidad es un llamado que no debemos tomar a la ligera. Es un llamado a vivir una vida de obediencia, de entrega total, lo repito otra vez, total a Dios. La santidad nos separa del mundo y nos acerca a Dios, hermanos. La santidad nos separa del mundo y nos acerca a Dios. Nos lleva a vivir una vida de amor y de servicio a los demás y a buscar el bienestar de nuestro prójimo. Prestemos atención, hermanos. Nos lleva a vivir una vida de amor y de servicio, amor y servicio a los demás y a buscar el bienestar de nuestro prójimo. Amarás a Dios ante todas las cosas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Pero qué dice? ¿A quién hay que amar primero? Primero a Dios y después al prójimo y después a uno mismo. Ese es el orden. Dios, prójimo y después a ti mismo. Esa es la forma de poder alcanzar la santidad. La santidad se practica en una vida cotidiana. Y ese es el siguiente punto. La santidad no es simplemente un concepto abstracto, sino que es algo que debe manifestarse en nuestra vida cotidiana. Vamos al versículo base, como dice 1 de Pedro 1,16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. La santidad no se trata de seguir una serie de reglas externas, sino de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. La santidad es una actitud del corazón que se manifiesta en nuestras acciones y en nuestras relaciones con los demás. Acciones y relaciones con los demás. Actitud de relaciones y acciones con los demás. Igual hemos pensado que la santidad es no ser malo, no hacer cosas malas y estar siempre ahí callaico, quietecico. Si te das cuenta, aquí nos está diciendo que tenemos que amar a nuestro prójimo, que tiene que ser una actitud del corazón, de acciones y relaciones con los demás. Tienes que relacionarte con los demás, ver la necesidad de tu prójimo, ayudar a tu prójimo. Tratarlo como un hermano, como que con el mismo amor que Dios nos ha tratado a nosotros, así mismo. Eso es crecer en santidad. Porque la santidad, como he dicho, a veces nos pensamos que eso, el santo es el que está quietecico en la silla, que no abre su boca, que no dice nada. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Hola, hasta luego. No, hay que trabajar. Hay que ver la necesidad, hay que hacer las cosas como Dios nos las demanda. Ahí está Julia, sacrificio vivo. Muy bien, Julia. La santidad se refleja en la manera que hablamos, en cómo tratamos a los demás y en nuestras decisiones cotidianas. Esas decisiones cotidianas son aquellas que cuando se presente una situación que tú veas que puedes prestar tu ayuda, que puedes ayudar a un hermano, a una hermana, puedes ayudar a cualquier otra persona que tú la veas con necesidad, no vuelvas la cabeza. Préstate, ver hacia ella. ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti?
Esas son decisiones cotidianas. Eso es crecer en santidad. Amén. Pero ¿cómo podemos vivir una vida en santidad? En un mundo lleno de tentaciones y distracciones. Porque vivimos en un mundo de tentaciones y distracciones. ¿Qué hay en este mundo? Tentación y distracción, tentación y distracción. Y cada vez más. Y cada vez más ocio. Y cada vez más cosas para poder entretenernos. Y cada vez más programas en la televisión. Y cada vez más canales en la televisión. Te pones con el mando y puedes estar con el mando una hora pasando canales. A lo mejor hay 500 canales para poder mirar. Cuando hay una Biblia que está la palabra de Dios, que te puedes quedar durmiendo leyendo la palabra, pero te está edificando, porque es palabra de Dios. Que como dijo mi pastor, dice, eso te se quedó en el corazón. Y es verdad que eso se me quedó en el corazón, que es cuando nosotros leemos la palabra, Dios nos habla. Y cuando nosotros oramos, le hablamos a Dios. Y realmente es así. Si tú abres la Biblia siempre te va a hablar. Mucha gente que busca que Dios le hable. Dios habla a través de su palabra. Puede ser, no digo que no, puede ser que uno pueda escuchar esa voz, que pueda, en un sueño, en una visión, también te pueda hablar. Lo veo difícil, que hay que tener el oído muy presto, muy fino, como decía nuestro pastor, para poder escuchar esa voz. Pero no es imposible, ¿eh? No es imposible. Amén. La respuesta se encuentra en la palabra de Dios, como decía, en Filipenses 4:8. Pablo nos dice, por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Nuestros pensamientos son el primer paso hacia la santidad. Donde esté tu pensamiento, ahí es donde vas a llevar tu corazón. Por eso es bueno tener una mente, un pensamiento sobre la palabra de Dios. Estar pensando en aquello que has leído, en aquello que te ha conversado el hermano, en aquello que te ha transmitido. Porque si los pensamientos están en otro lado, pues, como dice aquí, se nos va a desviar y nos vamos a ir, la santidad se va a desvanecer. Pero si nuestro pensamiento está en las cosas de Dios, la santidad va a seguir en auge, va a llegar a ti. Debemos enfocarnos en lo que es verdadero, lo que es honesto, lo que es puro y lo que es amable. La palabra misma nos está diciendo, como he dicho, la manera, la forma que podemos alcanzar esa santidad. A través de la palabra, a través de los versículos, el que lo esté apuntando, el que pueda apuntarlo, o si no, luego puedes ver la retransmisión. Si tú lees estos versículos, meditas en ellos, vas a crecer en santidad, porque te va a hacer reflexionar y ver lo que Dios nos habla a través de su palabra y cómo a través de su palabra podemos llegar a alcanzar esa santidad. Ser santos porque yo soy santo. Como he dicho, el título de la prédica es eso, ser santos porque yo soy santo. Porque es que no hay otro nombre que se le pueda poner hoy a la prédica, porque realmente Dios nos llama, Dios nos invita a que vivamos esa santidad que es agradable y perfecta para Él. Nuestros pensamientos son el primer paso hacia la santidad. Debemos enfocarnos en lo que es verdadero, justo, honesto, puro y amable. Debemos llenar nuestras mentes con la palabra de Dios y con pensamientos que nos acerquen a Él, en lugar de llenarlas con las cosas del mundo que nos alejan de Él. Hermanos, las cosas del mundo siempre nos van a apartar de Dios, nos van a alejar de Dios, siempre.
siempre. Aunque digas que un poco, es que no, nada. Aquí no estamos diciendo poner una normativa, no puedas ver eso, no veas lo otro, no. Pero que ya sabes que una pequeña zorra, como dice la palabra, quemó toda la viña. Y era una pequeña zorra, pero quemó toda la viña. Así que simplemente una pequeña cosa que sea del mundo te va a llevar a que Dios se aparte, ¿no? Viva en aquello del mundo y al final la consecuencia va a ser tuya. Porque hay mucha gente que dice, ¿por qué Dios permite esto? Hay muchos mundanos que dicen, ¿por qué Dios ha permitido esto? Si Dios no es que lo permita, las consecuencias son nuestras. Si a ti Dios te advierte, si Dios te da un manual de cómo vivir y tú te sales fuera de ese manual de cómo vivir, las consecuencias van a ser de uno. Amén. Además, la santidad también se manifiesta en nuestras relaciones con los demás. Efesios 4:32. Se nos dice así: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, dice, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué nos quiere transmitir Pablo aquí a través de este versículo? Nos dice que antes, es que dice antes sed benignos. Si te das cuenta, la Escritura, cuando hay una afirmación delante, como dice antes sed, nos está diciendo tenéis que ser esto, antes sed, antes de hacer algo, pensar y decir, antes sed benignos unos con otros y misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Hemos recibido el perdón a través de Cristo, por su entrega, por su amor, por su fidelidad. El perdón no hubiera llegado a nuestras vidas nunca si el Cordero Santo, si Cristo no se hubiera entregado por nosotros. Si Cristo lo hizo, lo podemos hacer nosotros también. Podemos perdonar, podemos ser benignos, podemos ser misericordiosos. Pues es lo que debemos hacer. Que no haya contienda en ninguno. Y si alguno tiene algo contra otro, que le pida perdón. Que eso no es rebajarse de ninguna manera. Yo lo he pedido muchas veces, sin tener culpa. La culpa no era mía, pero yo soy el primero que me voy a pedir perdón. ¿Por qué? Porque yo he liberado ese peso que yo tenía en mi corazón. Porque he pedido perdón, aunque él no me haya aceptado o ella no me haya aceptado el perdón, pero yo he liberado, mi corazón se ha liberado. Ya ese peso se ha ido de ahí. Ya de lo demás queda de parte de Dios. Lo demás queda de parte de Dios, que pueda sanar, que pueda restaurar ese corazón, pueda ya restaurarlo y pueda sanarlo. Amén. La santidad se refleja en la manera que tratamos a los demás. Debemos ser benignos, misericordiosos, perdonar a los demás, tal como Dios nos ha perdonado a nosotros en Cristo Jesús. Debemos tratar a los demás con amor, con respeto, sin juzgarlos y sin criticarlos. Sin juzgarlo y sin criticarlo. En una iglesia no puede haber crítica. Debe haber amor y cubrir a un hermano con otro. Porque cuando hay crítica no hay amor. Tenemos que mirar hasta a nuestro adentro y decir, no puedo. Aunque haya cosas que no te agraden, aunque haya cosas que hayan pasado, pero para eso está el perdón. Si Dios nos perdonó a través de Cristo, ¿cómo no podemos perdonar nosotros? Pero lo último es juzgar y criticar. Juzgar y criticar. No podemos juzgar y criticar. Al contrario, si tienes alguna duda, tienes alguna pega o hay algo, hermano, hermana, ven, oye, mira que esto no... Se habla, se dice y se pide perdón, se da un abrazo. 7 veces que es justo, 7 veces es levantado. ¿Por qué te digo lo del justo? Porque nos podemos equivocar 50.000 veces. Porque cada uno tenemos un carácter, o cada uno somos de una manera, o cada uno quiere actuar de una manera que a uno cree que mejor es conveniente.
pero hay un orden. Y hay que acatar ese orden. Dios es un Dios de orden. Y tenemos que estar sometidos al orden de Dios. Y si Dios delega o hace, pone a alguien al frente, nosotros tenemos que acatar. Que sea Dios. Si a ti no te agrada, que sea Dios, que pelee Dios con él. Dios lo juzgará. Dios hará con él o con ella de la manera más justa que Dios vea conveniente, hará. Pero nosotros no podemos darle al pico, no podemos juzgar, ni podemos criticar. Porque esa misma crítica, este mismo juzgar, nos va a venir a nosotros. Nos va a caer a nosotros. No al que tú criticas, sino al que a ti mismo. Porque es algo que vas a tener ahí, aquí. Vas a tener esos pájaros, pero hechos nidos, como decimos de Lutero. Que los pájaros revoloteen, pero que no hagan nido. Pero si juzgas y criticas, los pájaros se van a quedar. Esa crítica, ese juzgar se va a quedar en tu cabeza. Amén. Hermanos y hermanas, vivir una vida santa no es fácil, pero es posible gracias al poder de Dios que obra en nosotros. Debemos enfocarnos en Él y llenar nuestras mentes y nuestros corazones con su palabra. Debemos tratar a los demás con amor, respeto y perdonarlos cuando nos hieren. Perdonarlos cuando nos hieren. Recordemos simplemente las palabras de Primera de Pedro 1:16, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Recordemos, sed santos porque yo soy santo. Recordémoslo, digámoslo conmigo. Vamos a decirlo todos juntos. Ser santos porque yo soy santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. La santidad requiere un esfuerzo continuo que debemos hacer para vivir en santidad. Dios nos ordena que ser santos porque es santo y Él quiere que seamos santos como Él nos provee la ayuda necesaria para que nuestro esfuerzo tenga fruto. Él nos da la ayuda para que nuestro esfuerzo tenga fruto. La santidad no es algo que se logra de la noche a la mañana, sino que es un proceso que dura toda la vida. Toda la vida. La santidad es un proceso que dura toda la vida. Hoy me llega el mensaje al corazón. Hoy la santidad, la santidad, la santidad. Mañana todavía lo recuerdo. Pasado todavía lo recuerdo. Pero ya llega el lunes o el martes y ya no me acuerdo. Por eso es un proceso que dura toda la vida. Tenemos que recordar que Dios es santo. Y si es santo, Él quiere que nosotros también seamos santos. Amén. La santidad no es algo que se logra de la noche a la mañana, es un proceso que dura toda la vida. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, somos santificados y justificados ante los ojos de Dios. Todo eso creo que lo tenemos ya más que aprendido, ¿verdad? Que somos santificados y justificados ante los ojos de Dios. Hay uno que pagó, que eso es Jesús, con nosotros, así que nosotros ya no tenemos que justificarnos más. Ahora, hay que trabajar en la santidad, en ser santificados, que Dios, eso sí, la justificación es gratuita, es por gracia, como nos predicó nuestro hermano, es por gracia. Pero esto no significa que hemos alcanzado la perfección en nuestra vida cristiana. Todavía tenemos que luchar contra el pecado y buscar la santidad cada día. Es una lucha constante. El pecado está ahí, el pecado no se va a ir. Satanás está ahí. ¿Y Satanás qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Que peques? Es lo que quiere, que peques. Él está esperando que te descuides para pecar. La santidad implica la renovación de nuestra mente y la transformación de nuestro corazón. La santidad implica renovación de nuestra mente y la transformación de nuestro corazón. Romanos 12:2. La santidad implica la renovación de nuestra mente y la transformación de nuestro corazón. Quédate con esa frase. Pablo nos dice en Romanos 12:2, no os conforméis, no debemos ser conformistas a este mundo,
sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cuál es nuestro entendimiento? ¿Cuál es nuestro entendimiento? El entendimiento es aquello que Jesús nos ha revelado, aquellas cosas que nos revela a través de su palabra, a través de sus hechos, a través de aquellas cosas que podemos leer y que podemos vivir. Ese es el entendimiento. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Voluntad agradable y perfecta. Renovación de mente y transformación de corazón. La renovación de nuestra mente implica que debemos cambiar nuestra manera de pensar nuestras actitudes hacia la vida, hacia esta vida que estamos viviendo. Nuestra manera de pensar y nuestras actitudes hacia la vida. No podemos bajar los brazos, no podemos... Somos hijos de Dios. Debemos levantar la cabeza, decir, yo soy un hijo de Dios, he sido santificado, he sido salvado, he sido renovado, soy nueva criatura en Cristo Jesús. Esa es una actitud hacia esta vida que Dios nos ha dado, una vida que debemos quererla, agarrarnos a ella como si fuera una lapa y poder vivir las cosas que Dios nos está ofreciendo, las cosas que Dios nos da a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Debemos de dejar de pensar en actuar como lo hace el mundo y empezar a pensar y actuar como Jesús lo haría. Es un modelo a seguir. Nuestro Señor Jesús es un modelo a seguir. Y más fácil no lo podemos tener. Los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ahí está la vida de nuestro Señor Jesús. Léela y va a ver todo lo que Jesús hizo, todo lo que Jesús llevó a cabo a través de su legado aquí en la tierra. Vivió 33 años y fueron 3 años. El magisterio duró 3 años más, 3 años. Fue 3 años predicando, 3 años hablando del Evangelio, instruyendo a sus discípulos. En 3 años, ¿cuánta gente no vino a Jesús? ¿Cuánta gente no confesó a Jesús? ¿Cuánta gente no fue sanada? ¿Cuánta gente no fue convertida al Evangelio? Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, el Supremo, el Todopoderoso. Pero tú tienes poder. El poder está sobre mí, como dice esa alabanza. Tú tienes ese poder. Y Dios te está dando herramientas. Pero tenemos que trabajar, como ese albañil que llega a la obra con su capazo. No se puede sentar en un ladrillo y esperar que otro venga y haga su trabajo. Cada uno tenemos que hacer nuestro trabajo. Debemos crecer en santidad, debemos crecer en fe, debemos crecer en amor. Todo eso, esas herramientas, Dios nos las pone a disposición nuestra para que podamos trabajar y podamos crecer en santidad, en amor y en fe. Amén. Debemos llenar nuestra mente con la palabra de Dios y permitir que el Espíritu Santo nos guíe en todo lo que hacemos. Era lo que te venía diciendo anteriormente. La transformación de nuestro corazón implica que debemos dejar que el amor de Dios llene nuestras vidas y transforme nuestras emociones y deseos. Cuidado con las emociones y los deseos. Las emociones vienen del alma, yo no sé si lo sabes. Pero las emociones vienen del alma. Por eso el alma tiene que estar sujeta al espíritu. En los salmos David habla mucho, alma mía, alma mía. ¿Por qué David habla y relata en los salmos lo de alma mía? Porque sabe que el alma es deseosa. Y muchas veces hacemos cosas por emociones y luego nos arrepentimos. Porque ese momento de emoción, ese momento de euforia, y luego dice, me tenía que haber estado quieto, o no tenía que haber dicho esto, o no tenía... Pero es eso, es porque en ese momento sientes esa emoción
Y en esa emoción te lleva a hacer algo que tú normalmente no lo haces. Y luego dices, pero si yo nunca he hecho esto, ¿por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? Pero eso tiene que estar sujeto. Siempre tiene que estar, esos deseos, esas emociones tienen que estar sujetos al Espíritu. Porque el Espíritu es el que va a decir, quieto ahí, quieto, aguanta aquí, para. Y no te va a llevar a ese error, a esa equivocación, a que luego te lamentes de aquello que ha pasado o aquello que has hecho. Amén. Debemos aprender a amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La santidad también implica la obediencia a la palabra de Dios. Jesús nos dice en Juan 14:15, yo creo que lo sabéis de memoria, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amamos a Jesús. Yo lo amo. E intento guardar sus mandamientos. No digo que los cumpla al 100%, porque somos seres humanos. Y cuesta. Pero yo quiero superarme cada día. Quiero superarme. No podemos ser santos si no obedecemos la palabra de Dios. Debemos esforzarnos, vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios y buscar su voluntad en todas las decisiones que tomamos. Estoy casi terminando, me quedan los 5 minutos que me quedan. Estoy terminando ya. En resumen, la santidad es un proceso continuo que implica la renovación de nuestra mente, la transformación de nuestro corazón, la obediencia a la palabra de Dios. No podemos alcanzar la santidad por nuestra cuenta, sino que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para guiarnos en este proceso. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, hermanos, hermanas, iglesia. El Espíritu Santo, ahí está todo, ahí, a través del Espíritu. Como cristianos debemos esforzarnos por ser santos, porque Dios es santo. Y Él nos llama a ser como Él. Debemos buscar la santidad cada día y confiar en la gracia de Dios para guiarnos en este proceso. La gracia de Dios para guiarnos en este proceso. Recordar la prédica del hermano. Es muy importante la palabra, cuando se da palabra es muy importante poder escucharla después, porque es edificante, porque en el momento que estás aquí puede ser que haya cosas que te se pasen, pero luego cuando tú estás tranquilito en tu casa y te pones la prédica y la escuchas, hay cosas que Dios habla. A través de los siervos, la palabra fluye y habla. Y en ese momento, yo muchas veces me ha pasado, yo muchas veces he estado aquí y he estado intentando anotar, pero luego me he puesto y he escuchado la prédica y ha habido destellos, detalles, que en ese momento yo no me había dado cuenta. Y luego cuando la he escuchado después, digo, wow, qué bueno, qué bendito, qué glorioso que es Dios, qué palabra, qué cosas nos habla Dios a través de los siervos. Porque incluso el siervo a veces no sabe las palabras que el Espíritu Santo pone en la boca y las da sin porque Él no es Dios tomando tu boca, tu lengua y da la palabra, la lanza y todo aquel que quiera, como dice Julia, agarrarla, la agarra y la cobija en su corazón. Amén. Bueno, hermanos, que el Espíritu Santo nos guíe en nuestro camino hacia la santidad y que podamos ser un testimonio vivo de amor de Dios en nuestras vidas. Hermanos, busquemos la santidad. Aquí tenéis las armas. A través de la palabra de Dios tenéis las armas. Sois unos instrumentos, somos unos instrumentos de Dios. Dios quiere trabajar con nosotros. Quiere utilizarnos, no quiere que estemos apartados, no quiere que seamos ese capazo del albañil que lo tiene, pero está ahí, hay un capazo lleno de herramientas, pero no las utiliza. No dejemos las herramientas que Dios nos está dando, no las dejemos. Trabajemos con ellas, con la fe, con el amor, obediencia, voluntad.
santidad. Hay muchas herramientas que Dios nos da para que podamos seguir hacia adelante, para que podamos crecer en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Así que, hermano, yo te animo a que no bajes los brazos. Al contrario, levanta los brazos, adora, alaba a tu Señor. Búscalo con anhelo y que haya ese querer, ese hacer en tu corazón cada día más, cada día más, cada día más. Y Dios hará. Amén. Dios y Padre, te damos las gracias en esta tarde. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor. Tú nos llamas a santidad, Señor, y nos das las claves, nos das las herramientas para que podamos vivir en esa santidad, Señor, podamos alcanzar esa santidad. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, agradable y perfecto, Señor. Tú siempre nos miras y nos tratas con amor, Señor. Sin merecer nada como no merecemos, tú nos das de todo aquello, Señor, que es tuyo. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, y que cada día, Señor, menguemos para que tú crezcas más en nosotros, Señor. Que nos despojemos, Señor, de todo pecado, que nos despojemos de toda altanería, que nos despojemos, Señor, si hay algo, todavía alguna área en nosotros, Señor, que nos impide, Señor, llegar a hacer tu voluntad y a crecer en santidad, Señor. Yo en esta tarde te pido, Señor, que tú nos ayudes a eliminarla, que tú la elimines por completo, Señor, que tú trabajes en esas áreas, Señor. Ayúdanos, Señor, únenos cada día más, Señor, que no haya deviniencia, Señor, entre unos y otros, Señor, que seamos esa iglesia unida como la iglesia de los hechos, Señor, que tú reveles tu palabra cada día más en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, y que todo aquello, Señor, que hagamos sea para glorificar y exaltar tu nombre. Gracias por todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya.